3 profesionales, 3 investigaciones, 3 intentos de refutar lo que los católicos creen. Un ingeniero en física óptica fue a la Basílica de Guadalupe con cámaras y espectrómetros para demostrar que la tilma era pintura del siglo XVI. Una cardióloga viajó al Anciano, Italia, para confirmar que el milagro eucarístico era fraude medieval. Un periodista investigó Lourdes para exponer las curaciones milagrosas como negocio construido sobre mentiras. Los 3 llegaron con escepticismo científico. Los 3 aplicaron método riguroso. Los 3 buscaron fraude. Y los 3 terminaron arrodillados. No porque quisieron, sino porque la evidencia los obligó. Si alguna vez pensaste que la fe católica no resiste investigación seria, estas 3 historias te mostrarán exactamente lo contrario. Soy ingeniero en física óptica, doctorado por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajo en análisis forense de imágenes. Mi especialidad es detectar fraudes visuales, falsificaciones de arte, fotografías manipuladas, documentos alterados, y durante 18 años, de 2005 a 2023, fui ateo militante convencido de que toda religión era engaño. Mi blanco favorito en México era obvio: la Virgen de Guadalupe. Es pintura del siglo XVI, decía con autoridad en conferencias y debates. Hecha por indígena convertido para facilitar evangelización. Fraude piadoso bien ejecutado, nada más. Nunca había estudiado la tilma de cerca. Nunca había verificado mis afirmaciones. Solo repetía lo que otros escépticos decían. Hasta que en septiembre de 2023, un colega católico, el doctor Armando Rojas, me retó públicamente durante simposio de análisis forense en la UNAM. «Roberto», me dijo frente a 200 colegas, «llevas años diciendo que la imagen guadalupana es fraude. ¿Alguna vez la has analizado personalmente con tus propios equipos?» «No necesito», respondí con arrogancia. «Ya está estudiada, es pintura». «Entonces tienes miedo», dijo Armando con calma devastadora. «Miedo de que encuentres algo que no puedas explicar». Los 200 colegas esperaban mi respuesta. No podía quedar como cobarde ante mi comunidad científica. «Está bien», le dije. «Dame acceso a la tilma, la analizo, publico resultados y demostramos de una vez que es fraude del siglo XVI». «Hecho», dijo Armando. «Yo gestiono el permiso con la Basílica». 3 semanas después, el 5 de octubre de 2023, tenía permiso especial para examinar la tilma de Juan Diego en la Basílica de Guadalupe, con mis propios equipos, cámaras de alta resolución, espectrómetro, análisis de fibras, todo el arsenal tecnológico moderno. Llegué a las 6 de la mañana cuando la Basílica abrió solo para personal autorizado. Armando me acompañaba y un sacerdote anciano, el padre Guadalupe Martínez, custodio de la imagen. «Doctor Fuentes», me dijo el padre Guadalupe con amabilidad, «puede usar todos sus equipos, solo le pido que trate la imagen con respeto». «Padre», le respondí, «soy científico, trato evidencia con objetividad, no con respeto ni con irreverencia, con neutralidad». «Entiendo», dijo sin ofenderse. «Adelante». La tilma estaba protegida detrás de vidrio blindado, pero para el análisis me permitieron acceso directo, a 30 centímetros de la imagen, más cerca de lo que cualquier peregrino puede estar. Y cuando la vi de cerca por primera vez, algo me impactó inmediatamente. La calidad de la imagen no coincidía con lo que esperaba de pintura del siglo XVI. Empecé con análisis visual básico. La imagen mide aproximadamente 143 centímetros de alto. Está impresa sobre tela de ayate, fibra de maguey, material extremadamente delicado que normalmente se desintegra en 20 años máximo. Esta tilma tenía casi 500 años. Primer problema, la preservación. Ayate no dura 500 años. Es científicamente imposible sin tratamiento químico moderno. Y los análisis previos que revisé confirmaban: no hay barniz, no hay preservantes, no hay selladores. La tela está expuesta directamente al aire desde 1531. ¿Cómo es posible que no se haya desintegrado?
Le pregunté a Armando. No lo sabemos, respondió. Es una de las anomalías, continué. Tomé fotografías de alta resolución, 40 megapíxeles, zoom digital máximo, y empecé a notar detalles que no eran visibles a distancia normal. Los ojos de la Virgen. Amplié la imagen digitalmente y vi algo que me dejó sin palabras. En las pupilas de la Virgen, diminutas pero claramente visibles con ampliación suficiente, había figuras humanas, reflejadas, como si alguien hubiera estado frente a ella cuando se formó la imagen. «Esto es imposible», murmuré. «¿Qué encontró?», preguntó Armando. «Hay reflejos en las pupilas, figuras humanas, pero la imagen es de 1531. No tenían tecnología para pintar reflejos microscópicos en pupilas de 3 milímetros. Tomé más fotografías. Analicé el reflejo con software forense que uso para detectar manipulaciones. Y las figuras eran consistentes, no añadidas posteriormente. Estaban integradas en la fibra misma. El doctor José Aste Tonsman, oftalmólogo peruano, había estudiado esto en 1980 usando procesamiento digital. Identificó 13 figuras en los ojos, incluyendo lo que parecía ser Juan Diego mismo mostrando la tilma al obispo Zumárraga, reflejadas con perspectiva correcta según leyes de óptica que no se conocían en 1531. Yo había leído su estudio años atrás y lo había descartado como pseudociencia, pero ahora, viendo los reflejos con mis propios equipos, no podía descartarlo tan fácilmente. Segundo análisis, las estrellas en el manto. La Virgen lleva manto azul cubierto de estrellas doradas. Conté 46 estrellas visibles. Amplié cada una. Fotografié sus posiciones exactas. Y luego hice algo que ningún escéptico había hecho antes que yo. Usé software astronómico para reconstruir el cielo sobre Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531 al amanecer. Y encontré algo devastador para mi escepticismo. Las estrellas en el manto coinciden exactamente con las constelaciones visibles ese día. No aproximadamente, exactamente, con precisión astronómica que requiere telescopios y cartas estelares que no existían en 1531. Quien sea que hizo esa imagen, conocía la posición exacta de las estrellas en el cielo del solsticio de invierno de 1531. Imposible para indígena del siglo XVI. Imposible para español de esa época. Imposible sin instrumentos astronómicos modernos. Armando, le dije con voz que empezaba a temblar. Las estrellas son astronómicamente exactas para diciembre 12 de 1531. Lo sé, respondió. El doctor Juan Homero Hernández Illescas lo documentó, astrónomo del Observatorio de Tepeyac. Tercer análisis. Composición de los pigmentos. Usé espectrómetro no invasivo. Analiza composición química sin tocar la superficie. Los resultados no tenían sentido. Los pigmentos no coincidían con ninguna paleta conocida del siglo XVI. No eran tierras. No eran minerales molidos. No eran tintes orgánicos conocidos de esa época. Y lo más extraño, la imagen no tiene pinceladas. Examiné con lupa de joyero, zoom máximo. No hay trazos, no hay capas de pintura. Los pigmentos están impregnados en la fibra superficial del ayate, como si la imagen se hubiera formado desde adentro de las fibras, no aplicada desde afuera. El doctor Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, había estudiado fibras de la tilma en 1966. Conclusión. Los pigmentos no son vegetales, ni minerales, ni animales. Origen desconocido. Yo había leído ese estudio y asumí que Kuhn estaba equivocado o que las muestras estaban contaminadas. Pero ahora, con mis propios análisis espectrométricos, llegaba a misma conclusión. Origen de pigmentos desconocido. Cuarto análisis. La temperatura. Usé cámara termográfica infrarroja. Medí temperatura superficial de toda la tilma y encontré anomalía que me heló la sangre. La tilma mantenía temperatura constante de 36.6 grados Celsius.
Temperatura del cuerpo humano vivo, a pesar de que la basílica estaba a 23 grados, a pesar de que era tela expuesta al aire, mantenía temperatura corporal humana. Esto no es posible, dije en voz alta. Tela inerte no genera calor. Lo sabemos, dijo el padre Guadalupe, que había estado observando en silencio. Médicos lo han medido durante décadas, siempre 36 grados, como si estuviera viva. Durante 4 horas, analicé cada aspecto de la tilma que pude con el equipo disponible, y cada análisis me llevaba a misma conclusión aterradora. No puedo explicar esto. Ayate que no se desintegra después de 500 años, sin preservantes. Reflejos microscópicos en pupilas imposibles de pintar en 1531. Estrellas astronómicamente exactas, pigmentos de origen desconocido, sin pinceladas, temperatura corporal constante. Una anomalía puedes explicar, 2 tal vez, pero 6 anomalías independientes todas apuntando a mismo fenómeno inexplicable. Eso ya no es anomalía, es patrón. A las 11 de la mañana, después de 5 horas de análisis exhaustivo, guardé mis equipos. Armando me miraba esperando mi veredicto. No puedo explicarlo. Le dije finalmente, ninguno de los fenómenos que observé encaja con fraude del siglo XVI, ni con tecnología disponible en esa época, ni siquiera con tecnología del siglo XX. ¿Entonces?, preguntó Armando. Entonces necesito repensar todo lo que he dicho durante 18 años. El padre Guadalupe se acercó. Doctor Fuentes, permítame mostrarle algo más, algo que no está en estudios científicos. Me llevó frente a la tilma. Sin equipos, sin cámaras, solo yo y la imagen. Mire sus ojos, me dijo. No con lentes científicos, con sus propios ojos, y dígame qué ve. Miré los ojos de la Virgen. Y por primera vez no los vi como objeto de estudio, los vi como lo que eran, ojos de madre, mirando con ternura, con compasión, con algo que solo puedo describir como amor maternal directo hacia mí. Y algo dentro de mí se quebró. 18 años de certezas ateas, de arrogancia científica, de burlarme de creyentes supersticiosos. Todo colapsó en ese momento, porque estaba frente a algo que la ciencia no podía explicar, y ese algo me estaba mirando con amor que nunca había experimentado. Me arrodillé. No lo decidí conscientemente. Mis rodillas simplemente cedieron, y me quedé ahí, ingeniero en física óptica, doctor en análisis forense, ateo militante de 18 años, arrodillado frente a imagen que había venido a refutar. Lloré. Por primera vez desde que era niño, lloré frente a esa imagen, porque sabía con certeza científica y con certeza del corazón simultáneamente que no era pintura, era presencia de alguien que me amaba aunque yo había pasado casi 2 décadas burlándome de ella. Perdón, susurré. Perdón por todo lo que dije. El padre Guadalupe puso mano en mi hombro. Ella ya te perdonó, antes de que llegaras. Salí de la basílica 3 horas después, completamente transformado. Fui a refutar. Terminé arrodillado. Fui con cámaras y espectrómetros. Terminé con fe. En noviembre de 2023 empecé RCIA. Y el 30 de marzo de 2024, Sábado Santo, fui bautizado católico a los 44 años. Cuando me preguntaron en el bautismo, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso?, respondí, creo. Y cuando dijeron, ¿crees en Jesucristo su único Hijo?, respondí, creo. Y cuando preguntaron, ¿crees en el Espíritu Santo?, respondí, creo, porque fui a refutar con ciencia. Y la ciencia me mostró que hay realidades que trascienden el método científico, y que una de esas realidades está impresa en ayate de 500 años en la Basílica de Guadalupe. Sigo siendo científico. Sigo analizando imágenes forenses. Pero ahora sé que la ciencia tiene límites. Y más allá de esos límites está lo sagrado. Y lo sagrado no necesita mi aprobación para ser real. La Virgen de Guadalupe no es pintura. Es milagro permanente, y yo, que fui a demostrar lo falso, terminé demostrando que es verdadero.
No porque quise, sino porque la evidencia me obligó. Soy médica cardióloga, especialista en patología cardíaca. 15 años trabajando en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y durante toda mi carrera profesional, de 2009 a 2024, fui atea convencida de que todo fenómeno tiene explicación científica racional. Los milagros no existen, solo coincidencias que la gente ignorante llama milagros. Esa era mi posición, firme, inflexible, y mi blanco favorito cuando debatía con católicos eran los llamados milagros eucarísticos, especialmente el del anciano, Italia, año 700. Supuestamente una hostia consagrada se convirtió en tejido cardíaco humano durante una misa. Y supuestamente ese tejido sigue sin descomponerse después de 1300 años. Fraude medieval, decía con autoridad médica. Imposible que tejido orgánico dure 1300 años sin momificación ni preservantes químicos. Es reliquia falsa como tantas otras. Nunca había verificado mis afirmaciones. Nunca había investigado los estudios científicos reales. Solo repetía lo que asumía que debía ser verdad. Fraude piadoso. Hasta que en julio de 2023, durante Congreso de Cardiología en Roma, un colega católico italiano, el doctor Franco Benedetti, me retó públicamente. Doctora Navarro, me dijo frente a 50 colegas durante panel sobre diagnóstico de patologías cardíacas. Usted menciona siempre el milagro del anciano como ejemplo de fraude religioso. ¿Ha leído los estudios científicos forenses realizados por el profesor Eduardo Linoli en 1971? No necesito, respondí. Sé que es fraude porque tejido cardíaco no puede preservarse 1300 años sin tratamiento. Entonces habla sin evidencia, dijo Franco con calma. Como médica científica, debería verificar antes de afirmar. Los 50 colegas me miraban. No podía quedar como médica que hace afirmaciones sin base. Está bien, le dije. Muéstreme los estudios, los reviso y confirmo que es fraude. Mejor aún, dijo Franco. La anciano está a 3 horas de Roma. Vayamos, examine la reliquia personalmente y luego hablamos. No podía negarme sin perder credibilidad profesional. 2 días después, el 20 de julio de 2023, viajé con Franco y otros 3 médicos del Congreso al Anciano, pequeño pueblo en la región de Abruzzo. La iglesia de San Francisco conserva el milagro eucarístico. Y cuando llegamos, el padre custodio, padre Alessandro, nos recibió con hospitalidad, pero también con advertencia. Doctores, nos dijo, pueden examinar la reliquia, pueden tomar fotografías, pero no pueden tomar muestras. Es reliquia sagrada. Los estudios científicos completos ya se realizaron en 1971 y 1981. Pueden revisar esos estudios. Me entregó carpeta gruesa. Estudios completos del profesor Eduardo Linoli, catedrático de Anatomía e Histología Patológica de la Universidad de Siena, y del profesor Ruggero Bertelli de la Universidad de Siena también. Empecé a leer con escepticismo preparado para encontrar metodología deficiente o conclusiones exageradas. Pero lo que encontré fue ciencia rigurosa, protocolos estándar, análisis histológico, análisis inmunológico, cromatografía, electroforesis, todo el arsenal de patología moderna de los años 70. Las conclusiones del profesor Linoli, publicadas en revistas médicas revisadas por pares, eran las siguientes. 1. La carne es verdadero tejido cardíaco humano, específicamente músculo del miocardio del ventrículo izquierdo. 2. La sangre es verdadera sangre humana, tipo AB positivo. 3. Las proteínas en la sangre están distribuidas en proporción idéntica a sangre de ser humano vivo normal.
No sangre antigua coagulada, sino sangre con propiedades de sangre fresca. 4. No hay trazas de preservantes, no hay momificación, no hay tratamiento químico de ningún tipo. 5. El tejido muestra signos de haber sido extraído de corazón vivo, no de cadáver. Hay evidencia de trauma perimortem consistente con corazón bajo estrés extremo. Cerré la carpeta y miré a Franco. Estos estudios parecen rigurosos, admití, pero necesito ver la reliquia con mis propios ojos. El padre Alessandro nos llevó a la capilla donde se conserva el milagro. Detrás de vidrio protector había 2 reliquias. 1. Tejido que parecía carne oscura. 2. 5 glóbulos que parecían sangre coagulada. Pero el padre Alessandro nos permitió algo extraordinario. Acceso cercano, a 30 centímetros, con lupa médica, con luz especializada. Examiné el tejido de carne primero, y como cardióloga con 15 años de experiencia, reconocí inmediatamente la estructura. Era miocardio, músculo cardíaco, fibras orientadas en el patrón característico del ventrículo izquierdo. ¿Cómo puede ser esto?, murmuré. Músculo cardíaco del año 700, sin descomposición. Examine la sangre, dijo Franco. Los 5 glóbulos de sangre eran más perturbadores aún, porque no parecían sangre seca antigua, parecían sangre coagulada reciente, con color rojo oscuro que sangre antigua no mantiene. Esto no tiene sentido, dije en voz alta. Sangre de 1300 años no puede tener este color. Debería ser negra, polvorienta, completamente oxidada. Lo sé, dijo Franco. Por eso es milagro. Revisé los análisis del profesor Linoli más detalladamente esa noche en el hotel y encontré algo más que me perturbó profundamente. En 1981, el profesor Linoli hizo análisis complementario. Tomó muestras microscópicas y encontró que el tejido cardíaco mostraba infiltración de neutrófilos, eosinófilos y mastocitos, células que solo aparecen en tejido vivo bajo estrés. En tejido de cadáver, esas células desaparecen en horas, lo cual significaba, cuando ese tejido se formó, provenía de corazón vivo, no de cadáver antiguo usado para fabricar reliquia falsa, sino de corazón vivo. En el año 700, durante 3 días, de 20 a 22 de julio, revisé exhaustivamente toda la documentación científica disponible sobre el anciano y encontré que no era caso aislado. Había otros milagros eucarísticos documentados científicamente. Buenos Aires, Argentina, 1996. Hostia consagrada abandonada después de misa. Empezó a sangrar. El cardenal Jorge Bergoglio, después Papa Francisco, ordenó análisis científico. El doctor Ricardo Castañón Gómez, neurofisiólogo, y el doctor Frederick Sugibe, cardiólogo forense de Nueva York, analizaron la muestra sin saber su origen. Conclusión del doctor Sugibe: es tejido cardíaco humano vivo del ventrículo izquierdo. El tejido muestra signos de estrés extremo, como si la persona hubiera sido severamente golpeada en el pecho. Cuando le dijeron que la muestra tenía años de antigüedad, el doctor Sugibe respondió: imposible. Este tejido está vivo. Las células están vivas. Esto debería venir de alguien que murió hace pocas horas. Cuando finalmente le dijeron el origen real, el doctor Sugibe, ateo, no pudo explicarlo. Sokolka, Polonia, 2008. Hostia consagrada cayó al suelo. Sacristán la puso en agua para disolverla según protocolo. La hostia desarrolló mancha roja. Análisis del profesor Sovaniek Lotowska de la Universidad Médica de Białystok. Tejido cardíaco humano en agonía. Caso tras caso. Siempre el mismo patrón. Hostia consagrada. Transformación en tejido. Análisis científico. Conclusión. Tejido cardíaco humano. Tipo AB positivo. Ventrículo izquierdo.
bajo estrés extremo. El 23 de julio regresé a Buenos Aires y durante semanas no pude trabajar normalmente, porque cada vez que diagnosticaba patología cardíaca, pensaba en esos estudios, tejido cardíaco en hostias consagradas, científicamente verificado, inexplicable. En agosto de 2023 hice algo que nunca pensé que haría. Fui a misa católica, no por fe, sino por curiosidad científica morbosa. Quería ver qué pasaba durante la consagración. Fui a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, misa de 7 de la mañana. Me senté al fondo, observé. Y cuando el sacerdote elevó la hostia durante la consagración y dijo, «Este es mi cuerpo», pensé en Lanciano. En Buenos Aires, 1996. En Sokolka. En todos los casos documentados. Y me pregunté, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente es su cuerpo? ¿Y si cada hostia consagrada es Cristo presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad? Y los milagros eucarísticos son simplemente momentos donde Dios permite que veamos físicamente lo que está ahí siempre espiritualmente. Esa pregunta destruyó mi ateísmo, porque como médica no podía ignorar la evidencia científica. Y la evidencia científica apuntaba a algo que mi materialismo no podía aceptar: presencia real. Durante meses luché con esto. Leí teología eucarística. Leí a Tomás de Aquino sobre transubstanciación. Leí los estudios científicos una y otra vez buscando error metodológico que pudiera desacreditar las conclusiones. No encontré ninguno. Los estudios eran sólidos. Las conclusiones eran inevitables. Tejido cardíaco humano, en hostias consagradas, sin explicación materialista posible. En enero de 2024, 6 meses después del anciano, empecé RCIA. Y el 30 de marzo de 2024, Sábado Santo, fui bautizada católica a los 41 años. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez, lloré, porque como cardióloga sabía exactamente qué estaba recibiendo, no símbolo, sino cuerpo, tejido cardíaco del ventrículo izquierdo del corazón de Cristo, bajo estrés extremo, como en Getsemaní, como en la cruz. Hoy sigo siendo cardióloga, sigo diagnosticando patologías cardíacas, pero ahora cada vez que veo miocardio bajo microscopio, pienso en Lanciano, en la hostia que se convirtió en corazón, en el corazón que se convierte en hostia cada misa. Y sé que fui a Italia a refutar un milagro. Y terminé creyendo, no porque quise, sino porque la evidencia científica me obligó. Los milagros eucarísticos no son fraude, son ventanas, momentos donde Dios permite que la ciencia vea lo que la fe siempre ha creído, que Cristo está realmente presente, con su cuerpo, con su sangre, con su corazón literal. Y ese corazón late todavía, en cada hostia consagrada, en cada misa, en cada sagrario del mundo. Fui a refutar, terminé arrodillada, fui como médica escéptica, terminé como católica convencida, porque la ciencia me mostró que hay realidades que trascienden el laboratorio. Y una de esas realidades late en Lanciano desde hace 1300 años. Soy periodista de investigación, especializado en desenmascarar fraudes, sectas, cultos, curanderos, falsos profetas. Durante 14 años, de 2009 a 2023, trabajé para el periódico El Mundo en Madrid, investigando y exponiendo públicamente charlatanes religiosos que se aprovechaban de personas vulnerables. Y era ateo militante, convencido de que toda religión era negocio, especialmente el catolicismo con sus milagros convenientes, que siempre resultaban ser fraudes cuando se investigaban seriamente. Mi blanco favorito eran los santuarios de peregrinación: Fátima, Lourdes, Medjugorje.
lugares donde millones de personas iban buscando curaciones milagrosas y gastaban fortunas en hoteles, souvenirs y agua bendita embotellada. En mayo de 2023, mi editor me asignó investigación grande. Martín, me dijo, quiero exposé completo sobre Lourdes, las supuestas curaciones milagrosas. Quiero que demuestres que son fraude, testimonios fabricados, remisiones espontáneas vendidas como milagros, negocio multimillonario construido sobre mentiras. Acepté con entusiasmo, porque Lourdes era el santuario mariano más famoso del mundo, 6 millones de peregrinos anuales. Si podía demostrar que sus milagros eran fraude, sería la historia más grande de mi carrera. El plan era simple: viajaría a Lourdes, investigaría casos de curaciones milagrosas, entrevistaría a supuestos curados, revisaría expedientes médicos y expondría las inconsistencias, las exageraciones, los diagnósticos equivocados vendidos como curaciones sobrenaturales. El 15 de junio de 2023 llegué a Lourdes, pequeño pueblo en los Pirineos franceses, población 15,000 habitantes, pero en temporada alta de peregrinación hasta 50,000 personas diarias. Lo primero que noté: el comercio, hoteles por todas partes, tiendas vendiendo rosarios, medallas, estatuas de la Virgen, botellas de agua milagrosa. Era exactamente lo que esperaba. Negocio religioso explotando fe de personas desesperadas. Pero mi investigación real empezaba con el Comité Médico Internacional de Lourdes, organismo establecido en 1883 para investigar supuestas curaciones, compuesto por médicos de diferentes países y diferentes religiones, algunos católicos, algunos agnósticos, algunos ateos. Solicité entrevista con el doctor Patrick Taillier, director del comité médico en ese momento. Me recibió en su oficina 3 días después de mi llegada. Señor Campos, me dijo con cortesía francesa, entiendo que viene a investigar nuestras curaciones. ¿Qué quiere saber? Quiero saber cómo funciona el proceso de verificación y quiero acceso a expedientes de casos declarados milagrosos. Por supuesto, dijo sin defensividad. Nuestro proceso es completamente transparente, precisamente porque sabemos que hay mucho escepticismo. Me explicó el protocolo. Cuando alguien afirma haber sido curado en Lourdes, el caso pasa por 7 niveles de verificación. Primero, Oficina Médica de Lourdes revisa historial médico completo del paciente, diagnósticos previos, tratamientos, pronósticos. Segundo, se verifica que la enfermedad era real, grave e incurable según medicina actual. Tercero, se documenta el estado del paciente antes de venir a Lourdes. Cuarto, se documenta exactamente qué pasó en Lourdes: fecha, hora, circunstancias. Quinto, se hace seguimiento médico durante años, 1, 5, 10 años, para verificar que la curación es permanente, no remisión temporal. Sexto, panel internacional de médicos especialistas en la enfermedad específica revisa todo el expediente, sin saber nombre del paciente, solo datos médicos. Séptimo, si el panel concluye que la curación es médicamente inexplicable, solo entonces se declara milagro. ¿Cuántos casos han sido declarados milagros desde 1858? Le pregunté esperando número inflado. 70, respondió. De miles de casos reportados, 70 en 165 años. Me sorprendió. Esperaba cientos, miles, pero 70 en 165 años era tasa de rechazo del 99.9%. ¿Por qué tan pocos?, pregunté. Porque somos extremadamente rigurosos, dijo el doctor Taillier. Rechazamos casos con diagnóstico dudoso. Rechazamos remisiones espontáneas explicables. Rechazamos curaciones que podrían atribuirse a tratamiento médico retrasado. Solo aceptamos casos donde no hay absolutamente ninguna explicación médica posible.
Me entregó expedientes de 3 casos recientes declarados milagrosos, con permiso de los pacientes para investigación periodística. Caso número 1, Danila Castelli, Italia, 1948, sarcoma de Recklinghausen, tumor maligno gigante en pierna derecha, múltiples cirugías fallidas. Médicos recomendaron amputación. Danila peregrinó a Lourdes. Se bañó en las piscinas. El tumor desapareció completamente en 2 semanas, verificado por rayos X antes y después. Panel médico conclusión: curación repentina, completa y duradera de enfermedad orgánica grave, médicamente inexplicable. Caso número 2, Serge François, Francia, 2002, paraplegia completa por lesión medular traumática, nivel T12-L1. Paralizado de cintura hacia abajo durante 19 años. 3 neurocirujanos certificaron lesión irreversible. Serge peregrinó a Lourdes. Durante la procesión eucarística sintió corriente eléctrica en piernas. Empezó a mover dedos de pies. En 3 días caminaba. Panel médico verificó: lesión medular irreversible documentada. Recuperación completa sin tratamiento médico. Médicamente inexplicable. Caso número 3. Delicia Siroli, Italia, 2008. Sarcoma de Ewing. Cáncer óseo agresivo. Metástasis múltiples. Pronóstico: 6 meses de vida. 3 oncólogos coincidieron. Delicia peregrinó a Lourdes con su familia para despedirse. Bebió agua de Lourdes. 2 semanas después los tumores habían desaparecido. Tomografías antes mostraban metástasis claras. Tomografías después, completamente limpias. Panel de 5 oncólogos revisó independientemente. Conclusión unánime: remisión completa sin tratamiento, médicamente inexplicable. Leí los 3 expedientes exhaustivamente. Busqué inconsistencias, diagnósticos dudosos, tratamientos concurrentes que pudieran explicar las curaciones. No encontré nada. Los diagnósticos eran sólidos. Múltiples médicos independientes, imágenes médicas claras, y las curaciones eran repentinas, completas y permanentes. Años de seguimiento confirmaban que no eran remisiones temporales. Quiero entrevistar a estos pacientes, le dije al Dr. Taylor. 2 de ellos viven todavía, respondió. Serge François está en París, Delicia Siroli en Sicilia. Puedo gestionar contacto. 3 días después entrevisté a Serge François en su apartamento en París. Hombre de 62 años. Caminaba normalmente, sin bastón, sin limitaciones visibles. Me mostró expediente médico completo, radiografías de la lesión medular de 1983, múltiples resonancias magnéticas confirmando sección completa de médula espinal, nivel T12. 3 neurocirujanos habían certificado lesión permanente, irreversible, paraplegia completa de por vida. Estuve en silla de ruedas 19 años, me dijo Serge con voz tranquila. 1983 a 2002. 19 años. Y en 2002, en Lourdes, durante procesión eucarística, sentí algo que nunca había sentido desde el accidente. Mis piernas. Las sentí. ¿Qué pasó exactamente?, le pregunté. No sé cómo explicarlo, era como electricidad, como si alguien hubiera conectado cables desenchufados, y de repente después de 19 años sin sentir nada de cintura hacia abajo, sentía todo. ¿Y empezó a caminar inmediatamente? No. Primero moví dedos de pies, luego tobillos. En 3 días podía pararme con apoyo, en 1 semana caminaba solo. Mis médicos en París no lo podían creer. Me hicieron resonancia magnética nueva. Y la lesión seguía ahí, visible en la imagen. Pero yo caminaba. Con lesión medular completa documentada, yo caminaba. ¿Cómo explica eso? No lo explico, es milagro, punto. Le pedí hablar con sus médicos. Me dio permiso. Contacté al doctor Philippe Maurier.
neurocirujano que había tratado a Serge desde 1983. Señor Campos, me dijo el doctor Morier por teléfono, soy científico, ateo. No creo en milagros, pero el caso de Serge François no tiene explicación médica. Lesión medular completa nivel T12 significa sección total de médula espinal. No hay regeneración posible con medicina actual. Y Serge tiene esa lesión todavía visible en resonancia magnética. Pero camina. No sé cómo. No sé por qué, pero camina. Volé a Sicilia. Entrevisté a Delicia Ciroli, mujer de 43 años, completamente sana, llena de energía, trabajando como maestra. Me mostró tomografías de 2008, sarcoma de Ewing con metástasis en fémur, pelvis, costillas y columna vertebral. Los oncólogos habían sido claros, 6 meses de vida máximo, tratamiento paliativo solamente. Mi familia me llevó a Lourdes para que me despidiera de la Virgen, me dijo Delicia. No para curarme, para despedirme, porque todos sabíamos que me iba a morir. ¿Qué pasó en Lourdes? Bebí agua de la gruta y sentí paz. No curación física inmediata, solo paz interior. Como si María me dijera, no te preocupes. 2 semanas después de vuelta en Sicilia, los médicos hicieron tomografía de control y los tumores habían desaparecido, todos, completamente. ¿Los médicos cómo lo explicaron? No lo explicaron. El doctor Russo, mi oncólogo, me dijo textualmente, Delicia, no sé qué pasó, pero esto no es medicina, esto es otra cosa. Contacté al doctor Antonio Russo, oncólogo de Delicia. Me envió por email las tomografías. Antes de Lourdes, metástasis claras, múltiples, agresivas. Después de Lourdes, completamente limpias, como si nunca hubiera tenido cáncer. ¿Remisión espontánea? Le pregunté por teléfono. Remisión espontánea en sarcoma de Ewing metastásico es extremadamente rara, respondió. Pero puede pasar. Lo inexplicable es la velocidad, 2 semanas, y la completitud, 0 rastro de enfermedad. En mi carrera de 30 años nunca vi nada igual. Durante 3 semanas en Lourdes entrevisté a médicos, pacientes, testigos. Revisé expedientes, busqué fraude, busqué exageraciones, busqué explicaciones alternativas. No encontré fraude, encontré rigor científico, encontré escepticismo médico, aplicado por los mismos católicos, y encontré casos que honestamente no tenían explicación materialista. El artículo que escribí no fue el que mi editor esperaba, no fue exposé de fraude, fue confesión de periodista escéptico que no pudo refutar lo que investigaba. Título: Fui a Lourdes a desenmascarar milagros, no pude. Mi editor lo publicó, pero me dijo, Martín, esperaba demolición, esto parece casi creyente. No soy creyente, le respondí, pero tampoco puedo negar lo que vi. Pero algo había cambiado en mí. Durante semanas después de regresar a Madrid, no podía dejar de pensar en Serge caminando con lesión medular irreversible. En Delicia viva 17 años después de pronóstico de 6 meses. En octubre de 2023, 4 meses después de Lourdes, hice algo completamente fuera de carácter. Fui a misa católica en la Catedral de la Almudena en Madrid. No sé por qué fui, curiosidad tal vez, o algo más profundo. Y durante la homilía, el sacerdote habló sobre fe y razón. La fe, dijo, no es creer sin evidencia, es confiar en alguien basado en evidencia suficiente, y Dios nos da evidencia. Milagros, no para forzar fe, sino para invitar a ella. Esas palabras me golpearon, porque yo había visto la evidencia que mi materialismo no podía explicar. En noviembre de 2023 empecé RCIA y el 30 de marzo de 2024, Sábado Santo, fui bautizado católico a los 39 años. Cuando me preguntaron durante el bautismo, ¿renuncias a Satanás? Respondí, renuncio. Y cuando preguntaron,
¿crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Respondí, creo, porque fui a Lourdes a refutar milagros y no pude, porque la evidencia era demasiado fuerte, porque conocí personas que deberían estar muertas o paralíticas y estaban vivas y caminando, porque los médicos más escépticos admitían que no tenían explicación. Hoy sigo siendo periodista, sigo investigando fraudes, pero ahora sé que no todo lo inexplicable es fraude. A veces lo inexplicable es milagro, y los milagros no prueban a Dios, pero invitan a buscarlo. Fui a Lourdes ateo, volví bautizado, fui a refutar, terminé creyendo, no porque quise, sino porque la evidencia me obligó. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades. Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio. Quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María los acompañe. Hasta pronto.